Gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos. Este es su programa La Frappe en Acción, órgano oficial de la Fraternidad de Concilios Pentecostales de Puerto Rico. Nos llena de mucha satisfacción, de mucha alegría el poder compartir con ustedes en la noche de hoy y desde luego hacerlo con dos distinguidos invitados que nos acompañan y con quienes nos sentimos muy felices de poderles tener en nuestro programa. Antes de entrar en materia de discusión del tema que queremos cubrir en la noche de hoy, permítame presentar al obispo Ricardo López, presidente de la Fraternidad de Concilios Pentecostales, quien hará la introducción y obviamente asignará la oración en la noche de hoy. Adelante, señor obispo. El micrófono, su micrófono. Muchas gracias, flamante moderador. Óigame, siempre se me escapa lo del micrófono. Qué bueno encontrarnos nuevamente en otro programa más de la Frappe en Acción, órgano oficial de la Fraternidad de Concilios Pentecostales en Puerto Rico. Y a la vez qué alegría tener con nosotros al compañero reverendo César Vázquez, doctor César Vázquez. Digo reverendo porque también él es pastor y eso se lleva por la vena. Irrevocable es el don y el llamamiento del Señor. Y también tenemos a la honorable representante del Proyecto Dignidad, la licenciada Lizy Burgos. De verdad que nos sentimos muy bien el tenerles aquí en nuestro programa. Tengo una porción bíblica para compartir con los hermanos y amigos. Se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 1, 2 versículos, el 20 y el 21. La sabiduría hace oír su voz en las calles. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Y como siempre comenzamos con una oración pidiendo la iluminación e inspiración del Espíritu Santo. Invito al compañero obispo Gómez para que nos lleve delante de la presencia del Señor en oración. Gómez. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu bendición de nosotros estar una vez más en tu programa, Señor, La Frappe en Acción, que llega, Señor, como órgano oficial de la fraternidad de los concilios pentecostales en Puerto Rico. Y la audiencia nuestra está atento a todo lo que el Señor en esta hora tiene que ministrarle. Gracias por los distinguidos invitados que tenemos hoy. Y sabemos que vamos a traer bendición que va a llegar de manera educativa y de información importante sobre cómo Dios está moviendo a sus hijos en medio de las situaciones que están pasando y más en los hechos importantes que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país. Pedimos tu bendición y mira a cada una de las personas que nos ha sintonizado hoy, que algunos de ellos yo sé que tienen petición de diferente naturaleza y tú que vela en el secreto le va a recompensar en público. Yo te pido que tú hagas milagros, maravillas y prodigios a favor de todos aquellos que están conectados hoy con nuestro programa, La Frappe en Acción. Gracias, Señor, porque la bendición tuya está sobre nosotros y que tú seas usando a cada uno de los deponentes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quisiéramos aprovechar también la ocasión para presentar a ustedes a nuestro ejecutivo dentro de la Frappe, el director ejecutivo, el reverendo Neftalí Barrero. Adelante, Neftalí. Saludos y bendiciones a todo el panel, a los invitados, al doctor César Vázquez, un amigo, y qué bueno que esté aquí con nosotros en esta noche, y a la legisladora Burgos también del Proyecto Dignidad. Le damos la bienvenida a este foro y a toda nuestra audiencia. Un saludo especial a nombre de la fraternidad. La ley de repetición es una ley que
la descubrimos por primera vez dentro de las Sagradas Escrituras. Fue el mismo Dios el que le estableció al pueblo de Israel que las verdades profundas de la fe, de la relación del pueblo con Dios, tenían que ser repetidas en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Había que ponerla en los dinteles de las puertas y había que constantemente recordar no solo las bondades de Dios, sino el proceso y la manera como Dios deseaba que el pueblo se comportara. Obviamente, esa misma ley de repetición la utilizan muchos para engañar, y hay quienes han llegado a la postura y a la posición de decir que en la medida en que una mentira se repite muchas veces, puede ser convertida en una extraordinaria verdad. Tal vez para algunos de los amigos y hermanos que nos escuchan en la noche de hoy dirán, pero van a seguir con lo mismo. Sí, mis amados hermanos, porque de la misma manera que la mentira puede convertirse en verdad como resultado de la repetición, la verdad se afirma, se sostiene y queda clavada en la mente y en el corazón de aquellos hombres y mujeres que la creen. Es por esa razón que tenemos en esta noche al doctor César Vázquez, a la representante licenciada Lizy Burgos, precisamente para que nos puedan hablar un poco cómo van los procesos con respecto a la ley el proyecto de ley 184, que todavía al día de hoy, utilizando estrategias y utilizando recursos legales, se trata de imponer en medio de la sociedad puertorriqueña. Doctor César Vázquez. Buenas noches, gracias por la invitación. Mañana, miércoles 24, comienzan las vistas del proyecto del Senado 184. Habrán unos deponentes, algunos a favor, algunos en contra. Y aparte de eso, pues vamos a tener una manifestación frente al Capitolio de toda la gente que entiende que este proyecto no es necesario, que este proyecto atenta contra el derecho de los padres a criar a sus hijos de acuerdo a sus valores y que este proyecto atenta contra la libertad de conciencia y la libertad de expresión de los profesionales de la salud mental. Así que desde el punto de vista nuestro, esto es innecesario porque es un proyecto que busca prohibir unas terapias de conversión o de reparación que nadie ha probado que se estén dando en Puerto Rico. Nadie ha podido hacer una lista en concreto, de manera clara, de a qué terapia se refieren, quién las está dando y dónde se están dando. Lo más terrible de todo esto es que en la discusión pública los testimonios se reducen a que alguien lo llevaron a alguna iglesia y alguien oró por él, o le ofreció el ayuno, o le habló de lo que la Biblia dice sobre algún tema en particular, inclusive que oraron por él para echar fuera demonios. Pero nadie ha podido decir estas terapias en concreto, estos mecanismos se están dando a cabo por esta persona en este lugar. Así que el primer problema que tiene el proyecto del Senado 184 es que no es necesario porque no atiende un problema real de Puerto Rico. Es demasiado vago porque no define con claridad las conductas que pretende prohibir y atenta contra el derecho de los padres a criar a sus hijos de acuerdo a sus valores. De hecho, define como maltrato el que un padre lleve a un hijo para abordar el problema de alguna conducta que al padre le preocupe, al padre o a la madre, y lo criminaliza, definiendo como maltrato cualquier investigación que se haga en esta área que no vaya en la dirección de afirmar la conducta que al padre le preocupa. Así que debemos comenzar por ahí. Los padres son el plan A de Dios y de la naturaleza para proteger a los niños. Los niños son las criaturas más indefensas, más vulnerables.
y dependen de sus padres, inclusive llegada a la adolescencia, probablemente en la adolescencia sobre todo, para protegerlos de sí mismos y de otros que en su entorno pretendan aprovecharse de su inocencia. Así que nosotros entendemos que esto es una intromisión indebida del Estado en el derecho de los padres a criar a sus hijos. Lo otro es que cuando el padre ve una conducta que le preocupa de su hijo, busca ayuda. Puede buscar ayuda en el sacerdote, en el pastor, en el consejero espiritual, pero también puede ir a un psicólogo, a un psiquiatra, a un terapista. Y a ese psicólogo o a ese psiquiatra le amarra las manos intimidándolo, diciéndole, mira, si tu acercamiento hacia este problema no es afirmación, no es estar de acuerdo con estas conductas, tú incurres en conducta poco profesional y te podemos sancionar. Y de momento se intimida a los profesionales de la salud mental, básicamente con quitarle su licencia para practicar su profesión en Puerto Rico. Y esto es importante que entendamos que violenta un principio ya enunciado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde dice que la expresión de los profesionales está tan protegida como la expresión de cualquier persona. Recordemos, la libertad de conciencia solo hace sentido cuando yo puedo expresar lo que yo pienso y lo que yo siento. Porque realmente a nadie le importa lo que alguien piense. Solo importa cuando tú te expresas y lo que tú expresas es contrario a lo que otros piensan. Así que esa es la realidad que nosotros entendemos sobre este proyecto y nos han inundado, particularmente uno de los medios de comunicación, uno de los periódicos de principal presencia en Puerto Rico, ¿verdad? Principal circulación, con una serie de ataques constantes que no tienen que ver nada con el proyecto. Pero tristemente, eso que ellos comunican distorsiona el proyecto, cuáles son sus propósitos y cuáles han sido nuestras preocupaciones. Doctor Vázquez. Sí. Si me permite, porque usted ha hecho una serie de planteamientos como la vaguedad del proyecto, ha mencionado inclusive la forma y manera como pretende intimidar, amedrentar a los profesionales de la salud mental a los fines de que no presenten servicios. Ha planteado el que este proyecto recurre a una serie de argumentos donde acusa a la iglesia de haber estado trabajando en proyectos de conversión a través de maltrato, a través de atropellos emocionales, físicos, etcétera, sin presentar ningún tipo de evidencia contundente, salvo una que otra experiencia de oración. Pero usted ha dicho algo que a mí me llama mucho la atención y que lo he venido escuchando en los últimos días, sobre todo en estos foros donde se ha estado planteando. Usted ha dicho que hay probablemente que este es un proyecto donde se pretende desarrollar, crear una estructura, un andamiaje precisamente de conversión para aquellos jóvenes, para aquellos niños que puedan tener afirmación hacia conductas homosexuales y de esta manera poder entrar en procesos clínicos, en procesos de tratamiento hormonales. ¿Cree usted que detrás de este proyecto hay una mano siniestra que esté provocando el que se cree una industrialización, un comercio en Puerto Rico donde de alguna manera unos grupos puedan salir beneficiados y de la única manera que pueden salir beneficiados es prohibiéndole a los profesionales de la salud mental, prohibiéndole a la iglesia, prohibiéndole a los padres inclusive el que se le pueda brindar algún tipo de ayuda a jóvenes y adolescentes que presenten problemas en su personalidad? Bueno, Moisés, antes de contestarte esta pregunta, quiero decir algo sobre la premisa.
Este proyecto en particular va dirigido a los profesionales de salud mental. No toca para nada la iglesia, salvo que hay pastores, sacerdotes que también son psicólogos, son psiquiatras o son trabajadores sociales, ¿verdad? Pero en la discusión pública, se está hablando de incluir a la iglesia. Y ahí obviamente esto se acerca a lo que era el proyecto 1000 en la legislatura anterior. Ahora, detrás de este proyecto, básicamente lo que hay es el intento de pavimentar el camino para la creación de toda esta estructura de lo que llaman reasignación de sexo. Yo quiero decirle al público, un tribunal de apelaciones de Inglaterra acaba de prohibirle al servicio de salud que pretende transicionar niños y adolescentes, le acaba de prohibir el uso de bloqueadores de pubertad y el uso de hormonas del sexo opuesto en menores de edad. Dice que hasta antes de los 18 años no se puede utilizar. Aparte de eso, tuvimos una discusión con un endocrinólogo español que nos dice que la Sociedad de Endocrinología Española también entiende que estos bloqueadores de pubertad y estas hormonas del sexo contrario no se deben utilizar en menores de edad. En algunos lugares en Estados Unidos esto se está prohibiendo. Pero sabemos que como pasó con el cannabis, aquí hay toda una industria que está esperando la oportunidad de que se pueda crear la base legal, o por lo menos que se eliminen los impedimentos para que ellos puedan hacer lo que pretenden hacer. Desde el punto de vista nuestro, Proyecto Dignidad, hemos dicho que estamos en contra de las hospitalizaciones psiquiátricas, de la castración, del electroshock para cambiar identidad sexual u orientación sexual. No hay evidencia de que eso esté ocurriendo, pero si quieren prohibirlo, lo podemos prohibir. Pero también hemos dicho que estamos en contra de la castración química en niños y adolescentes cuando se dan bloqueadores de pubertad o cuando se dan hormonas del sexo opuesto. Pero eso no aparece en el proyecto, porque el proyecto obviamente va en una sola dirección. La realidad es que los niños, los adolescentes, aún los adultos jóvenes, no conocen las implicaciones que tienen estas decisiones. Le están amarrando las manos a los padres para que no puedan proteger a sus hijos. Le están amarrando las manos a los profesionales de la salud mental, entre los cuales hay muchos creyentes, católicos, evangélicos, pentecostales, adventistas, para que no puedan atender los traumas que llevan a los niños a plantearse que son del otro sexo o que les gusta el mismo sexo. Y de momento, para que la gente tenga una idea, una de las consecuencias de tú dar bloqueadores de pubertad y de tú dar hormonas del sexo opuesto a niños y adolescentes es que destruyes, los esterilizas, le quitas la capacidad de ser padre o madre, matas las células reproductoras y aparte de eso, disminuyes su capacidad de responder al placer sexual, su capacidad orgásmica. Pero eso no se lo dicen ni a los niños, ni a los adolescentes, ni a los padres. Y si se lo dijeran, ellos no entienden. Porque un niño no entiende lo que es ser adolescente y un adolescente no entiende lo que es ser adulto. Y para que la gente tenga una idea, nuestro cerebro se está desarrollando hasta los 25 años. Así que después de los 25 años que muchas veces uno entiende las consecuencias de las decisiones que se toman en la vida. Así que esto es complejo. Interesantemente nos han demonizado. Hay gente que dice que yo estoy negando la biología. Oye, el que más educación tiene en el aspecto biológico soy yo. Yo he hablado de biología, nadie me ha rebatido, pero yo soy el que no sé de biología. Todos ellos saben de biología. Inclusive han traído un montón de gente para tratar de decirnos qué la Biblia dice sobre sexualidad, qué no dice, ¿verdad?
Pero aquí no estamos hablando de la Biblia y de hecho, el proyecto no le aplica hasta ahora a la iglesia, aunque sabemos que hay gente que va a empujar que le aplique a pastores, sacerdotes, terapistas espirituales, consejeros, etcétera, porque realmente lo que está detrás de todo esto es parte de los intentos de normalizar, de venderles como correcta a un pueblo unas conductas y de eliminar toda disensión. Y aquí la gente que habla de ser inclusivo, de respetar la opinión de los demás, sencillamente no respetan nada. Es lo que ellos creen y punto. Doctor César Vázquez, sabemos que su tiempo está limitado con nosotros en la noche de hoy. Obviamente estamos grabando y ahorita usted tiene que atender pacientes, pero quisiera permitirle a alguno de los panelistas para luego escuchar a la representante Lizy Burgos. Quisiera permitirle a alguno de los panelistas, a nuestro obispo, si tiene alguna pregunta relacionada a este tema, precisamente hacia su persona. Adelante, señor obispo. Sí, no tengo preguntas, sino afirmar mediante una expresión que hizo un invitado nuestro hace creo que hace 2 martes atrás, un neurólogo, y él afirma lo siguiente: el Estado no estaría cumpliendo su rol de parens patria cuando le deja a un adolescente o un niño el tener autoridad sobre sus padres, sobre su futuro. El niño y adolescente tiene un cerebro emocional. No tiene su cerebro totalmente desarrollado y capacitado para tomar decisiones y ver consecuencias futuras. El adolescente en general, incluyendo a los LGBT, son ensimismados, impulsivos, con incapacidad para ver todas las consecuencias futuras, con escapismo y con comportamientos de riesgo como uso de droga y actividad sexual. Esto se debe a que el cerebro termina de madurar a los 25 años y que de los 15 años a los 25, 26 años ocurre la maduración de las partes frontales que se encargan de dicho comportamiento, y me parece que eso usted lo puntualizó hace algunos minutos atrás. ¿Es correcto? Eso es así, eso es así. Es terrible, por ejemplo, cuando los padres sustituyen su criterio por el criterio del niño, lo están desprotegiendo. Porque al niño hay que protegerlo de sí mismo. Esa es la realidad. Pero eso no solamente ocurre con los niños, ocurre con los adolescentes. Sabemos que la adolescencia puede ser una etapa tormentosa, por ponerlo bonito, desastrosa a veces para las relaciones paterno-filiales. Pero ¿saben qué? En la posición en que estamos los padres, no estamos llamados a ser amigos de nuestros hijos. Estamos llamados a ser padres. Correcto. Estamos llamados a protegerlos, ¿verdad? Y en ese sentido, las decisiones que ellos tomen cuando sean adultos son sus decisiones y las vamos a respetar aunque no estemos de acuerdo. Pero decirle a un padre que no puede actuar para proteger a su niño de conductas que él sabe que son dañinas, que no puede actuar para proteger a su niño de adultos depredadores que intentan entrar a su vida. Yo creo que eso es inaceptable para el pueblo de Puerto Rico y es violatorio de lo que la Constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico establece. Los padres tienen el derecho fundamental de criar a sus hijos de acuerdo a sus valores. La intervención del Estado es subsidiaria. El Estado solo entra cuando los padres no cumplen su función o ponen en peligro la vida
la vida del niño. Y eso ya está establecido por ley. Y quiero que sepan, cuando papá y mamá no cuidan del niño y entran las agencias del Estado, créanme, la tragedia no mejora, empeora, y todos lo conocemos así. Así que, repito, este proyecto de ley no es necesario, es demasiado ambiguo, atenta contra el derecho de los padres y atenta contra la libertad de conciencia y de expresión de los profesionales de la salud mental. Y por eso es que llamamos al pueblo de Puerto Rico a que mañana se manifieste y le diga que no, que a nuestros hijos los criamos nosotros. Muchas gracias. Licenciada Lizy Burgos, me excusan entonces, saludos. Un abrazo gracias. fuerte. Muchas gracias. Licenciada Lizy Burgos, representante por el partido Dignidad, la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Recientemente vimos a través de las redes a un grupito de niños manifestando su afirmación en la conducta homosexual, niños y niñas. Algunos de ellos tal vez de 9 años, otros tal vez de 11, 12, 13 años, pero cada uno de ellos afirmando su conducta homosexual. Y de hecho me chocó muchísimo la respuesta de uno de ellos, donde decía que era homosexual y a nadie le importaba, obviamente, en otras palabras, lo que estaba, lo que era su postura, lo que era su elección. Toda conducta homosexual finalmente tiene como objetivo la experiencia del sexo. Lo que quiere decir es que estos niños están manifestando no solamente un conocimiento de la experiencia del sexo, sino una libertad, una inclinación hacia la experiencia del sexo. Obviamente, estos niños probablemente no encuentren a sus pares de su edad, digamos, para practicar sexo. Pero están haciendo abiertamente un planteamiento de que ellos están listos porque ya en efecto han descubierto su inclinación y han descubierto su dimensión homosexual. ¿Qué pasaría con estos niños si se abren abiertamente al sexo y no encuentran pares de su propia edad para practicar sexo? Buenos días, buenas noches. Primero que nada a todos, gracias por la invitación. Precisamente todo va imbricado, todo va atado. Por eso que nosotros nos oponemos a la ideología de género, porque precisamente eso es lo que pretende, que los niños desde el aula escolar ya que creen esas confusiones y se le diga que pueden ser lo que quieran, que tienen estos niños y niñas y tú puedes escoger. Obviamente eso abre la puerta a estas confusiones que estamos viendo, que hoy en día los niños se sienten menos y las niñas se sienten menos. Ya viendo la confusión a nivel escolar, entonces le quieren imponer a los padres que no busquen ayuda para esas confusiones. O sea, esto es un negocio redondo. Aquí hay alguien que se está beneficiando de esta miseria humana, porque esto es una miseria humana. Nosotros conocemos, por ejemplo, Plan Challenge, que antes se dedicaba al negocio del aborto, ahora está moviéndose al negocio de las hormonas. ¿Por qué? Porque obviamente ellos han creado tanta confusión que ya las mujeres no quieren parir, pues el negocio se les está cayendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar a los niños. Nosotros hemos hecho investigaciones desde el proyecto 1000 para acá, que ha pasado en las jurisdicciones donde se han implementado leyes similares a esta que se quiere implementar. ¿Qué ha pasado? Se abre la puerta. No es una posibilidad, es que ya la puerta está abierta para que estos niños entonces, como hay que afirmarlos, porque la ley es tan deshonesta, que implica afirmarlos en su confusión, ya entonces el profesional de la salud le está vedado llevarlos a que entienda que su biología es importante y determinante, sino que tiene que afirmarlo en la confusión y ya irlo preparando con procesos de hormonas y hasta mutilaciones y castraciones. Ya hay en Canadá un papá que está preso porque su hija de 14 años
cuando él se entera que la estaban hormonizando y ya le iban a hacer la mastectomía porque a los 14 años ya tenía, ¿verdad?, su seno. El papá se rehusó y obviamente el papá está preso por eso. Tenemos el caso de Keira Bird en Inglaterra, que demandó al Estado porque un hospital del Estado empezó a darle desde su temprana adolescencia hormonas para entonces cambiar de mujer a hombre. Obviamente nosotros sabemos que el sexo no se cambia, que Dios hace todo perfecto, pero esta cirugía cosmética, como yo le digo, porque yo no puedo decir que asignación de sexo, porque eso es para mí eso es absurdo, pues ella cuando llegó a su mayoría de edad, como muy bien dijo el obispo, 24, 25 años, se percata que el error que ella había cometido, mutilar su cuerpo, y demanda al Estado porque el Estado no lo protegió y fue en un hospital del Estado. Obviamente ella ganó la demanda. Eso está en Inglaterra pasando ahora en las diferentes partes del mundo. Con relación al proyecto, a nosotros nos preocupa mucho que dice, y lo quiero leer aquí como, ¿verdad?, lo que incluye una terapia de conversión, incluye cualquier esfuerzo. Cuando uno habla de cualquier cosa, eso abre la puerta para que se hagan los debates que se están dando. Todo el mundo habla. Terapia de conversión es aquel que pasaron al frente y lo humillaron, lo torturaron porque oraron por él. Para mí es bien deshonesto que venga ese planteamiento, porque una persona que ha estado en la guerra, que ha sido verdaderamente torturada, que ha sido mutilada defendiendo a la patria, por decirle un ejemplo, que escucha que una oración es una tortura, tiene oferta para esa persona. Esa deshonestidad es la que nosotros denunciamos, porque verdaderamente cuando vemos el proyecto, tiene unos visos de inconstitucionales, porque deja la puerta abierta a que los profesionales de la salud también más adelante incluyan que ese profesional de la salud diga, bueno, como yo no te puedo ayudar porque a mí la ley me lo impide, pues ve a mi sacerdote o ve a mi pastor, que, ¿verdad?, que para que oren por ti. Eso le está vedado. Ese profesional de la salud tampoco podría hacer eso, pues automáticamente está incidiendo en las libertades religiosas. Y eso está protegido constitucionalmente. De una forma o de otra, ellos lo que quieren es ver de qué forma y manera nos detienen, porque todo el planteamiento que ellos usaron es que la oración, el pasarlo al frente, ha sido una tortura para la gente. Me preocupa que en un programa de televisión salió una persona que pasó de su vida lesbiana a una vida heterosexual normal, y tuvo su ayuda psicológica, pero también ella dice que su vida espiritual era importante. Y ella fue y dio cara en ese programa. Sin embargo, había una persona que había sido torturada en una terapia de conversión en la iglesia. Oye, pero no salió en las cámaras. Yo creo que si yo voy a denunciar algo, yo tengo que salir, porque ahora mismo yo no puedo ir al tribunal a decir que quiero demandar a alguien que me hizo daño y no presentarme. En anonimato no se puede. Yo sí puedo demandar a alguien que me hizo daño que yo no conozco el nombre, y yo le pongo abajo que estoy demandando a John Doe, lo que aparece el nombre, pero yo como demandante no puedo ir en anonimato, tengo que ir de frente. Y yo entiendo que hay mucha deshonestidad. Este proyecto verdaderamente lo que hace, y lo dije, ¿verdad?, y tuvimos motivo de ataque en las redes, porque yo digo que el proyecto es heterofóbico. Entonces me dicen, pero ¿por qué tú dices esa barbaridad? Yo digo, bueno, pues que cuando leemos la primera oración, y la quiero leer, ¿verdad?, para que ustedes vean de dónde yo saco el planteamiento del proyecto, no me lo estoy inventando. El proyecto dice, terapias de conversión, intervenciones que pretenden alterar las atracciones hacia el mismo sexo. O sea que cuando ya uno está pretendiendo alterar las atracciones hacia el mismo sexo, que realmente todos sabemos que nosotros somos biológicamente hombre y mujer, ya eso es una terapia de conversión. La expresión de género de un individuo o la identidad de género de jóvenes cuya identidad de género es incongruente con su anatomía sexual, con el objetivo específico de promover la heterosexualidad como un resultado preferente. Eso es una terapia de conversión para ellos. Primero, que el término está mal usado.
están usando unos términos para confundir, porque obviamente si dicen que terapia de conversión es una tortura, es una castración y todo eso, pues obviamente, ¿quién va a estar a favor de un planteamiento así? Una persona prudente y razonable que vea esto y no lo vea con detenimiento, va a decir, yo me opongo porque yo no quiero que torture a mi hijo, yo no quiero que lo castren, pero realmente la definición es bien ambigua porque le está diciendo que si el resultado es para promover la heterosexualidad como resultado preferente, ahí el profesional no puede intervenir. Pero sí lo puede afirmar en la Constitución. Sí lo puede afirmar en que el niño diga que me siento así. Entonces, lo que ellos hacen es que ese niño, pues, tenga esa atención de ese profesional de la salud. Obviamente abre la puerta a hormonización, que es lo próximo que viene. Si nosotros no detenemos esto, esa es la realidad. Vamos a escuchar al pastor Neftalí Marrero en su planteamiento. Adelante. No, me parece importante la información que la representante está dando y cómo los padres deben de analizar esto. Así que esto nos hace pensar que estos dos proyectos cada día más son innecesarios, que se aprueban y que la iglesia tiene que seguir con su voz profética denunciando lo que está malo y lo que no es correcto. Así que yo agradezco su información valiosa para este panel en esta noche y vamos a orar para que Dios haga de alguna manera una obra, ilumine la mente de los legisladores y estos proyectos no se den, y que cuando se haga un proyecto que sea más favorable para la familia, que reúnan todas las partes y que se puedan escuchar todas las partes, porque en este sentido de estos dos proyectos, la iglesia no ha sido convocada para escuchar su voz y su opinión, que es sumamente importante que los legisladores y los presidentes de las ramas entiendan eso, y los que dirigen estas comisiones, que la iglesia es una voz importante que deben de escuchar. Sí, y una cosa importante del proyecto es que no permite que una persona adulta, mayor de edad, que vivió una vida en homosexualismo, pueda entonces cambiar a la heterosexualidad. Es como que la puerta se abre solamente para un lado. Si es a nivel de homosexualidad, sí, hay que afirmarlo. Si la persona decide de un lado vivir en la heterosexualidad, eso no es permitido. Verdaderamente es absurdo, para mí es deshonesto. Una de las cosas que también he escuchado mucho, que ¿verdad? Yo como abogada siempre le digo a mis clientes, los hijos no son del Estado. Los hijos son de los padres, que tienen un derecho natural y constitucional sobre sus hijos, a criar sus hijos conforme a sus valores. ¿Qué es el poder del padre en patria? Cuando ese menor no tiene un adulto, no tiene un tutor, no tiene un padre, entonces el Estado es para el padre, tiene la obligación de proteger a ese menor. Pero mientras haya padres responsables como los tenemos en Puerto Rico, el Estado no tiene por qué intervenir. Y yo escucho mucho eso, ese cuentito se lo han tragado los papás. Y aprovecho para decirle a los papás esta noche, los hijos no son de los Estados, no se intimiden, no se amedrenten. Ustedes lo que tienen que hacer es defender sus derechos, proteger a sus niños y levantar defensa. Ustedes en este momento, en Puerto Rico, están los derechos, pero derecho que no se ejerce, derecho que se pierde. Nosotros no podemos caer en la trampa, nosotros no podemos pensar que ya el Estado no. Los derechos constitucionales están completos en Puerto Rico, pero nos están haciendo creer que lo hemos perdido. Eso es mentira, están ahí. Padre, usted levántese, usted tiene derecho a ir a la escuela y decir, con mi hijo yo me encargo de los temas de sexualidad. Y vamos a hablar de biología como me enseñaron a mí. Eso no hay problema. Pero ya cuando hay afectividad y sexualización de los menores, definitivamente eso no le corresponde al Estado. Y esto es lo que estamos viendo. Ahora mismo le voy a dar un ejercicio matemático sencillo. Yo advine el conocimiento de los libros que se estaban presentando en educación en el 2008. Y 2008 para acá van 12 años. Van 13, pero vamos a llevarlo a 12.
Si un niño entra a la escuela a los 5 años y uno le suma los 12 años de la escuela, son 17 años. Si a esa persona que estaba en grado 12, que lo tocaron los libros en el 2008, le sumas 12 años, 18 más 12 son 30. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay una generación allá afuera de entre 17 y 30 años que ya están confundidos, y esa es la realidad, porque esto no es nuevo. Esto han tratado de dañar a nuestros niños solapadamente desde hace tiempo en la escuela, y los papás no saben. Por eso es que hay mucha confusión. Por eso es que no es de extrañar que uno vaya a plaza y encuentre nenitas tomadas de la mano, porque supuestamente son lesbianas, y niños varones tomados de la mano, porque ya hay una generación, y esa es la realidad tristemente que está. Una de las cosas que me dijo a mí una persona cuando nosotros estábamos en campaña fue, cuando nosotros escuchamos al doctor César Vázquez en esa primera foro que tuvo, hablar de ideología de género, él me decía, ahí fue que yo entendí por qué las amigas de mi nena, que tienen 13 años, dicen que son lesbianas. Porque los papás estaban ajenos que esto estaba pasando ya. Esto está pasando hace tiempo. Nosotros tenemos que proteger a nuestros niños, hablarle a los niños lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es justo, lo que es perfecto. Nos toca esa responsabilidad, y nosotros estamos aquí para proteger lo que es la familia conforme Dios la diseñó, porque Dios no se equivoca. Ellos están usando el eslogan que no hay que cambiar nada, lo dijo hasta Ricky Martin, y yo en eso me apunto, no hay que cambiar nada, Dios no se equivoca, porque los que verdaderamente quieren hacer terapias de conversión son precisamente ellos, convertir lo que es biológicamente correcto y perfecto en algo que es subjetivo y que es confuso. Verdaderamente no podemos caer en la trampa. Estos proyectos en nada abonan a Puerto Rico, y le vamos a hacer frente con todo el corazón. Para eso estamos. Obispo Richard López. Muchas gracias a la honorable legisladora. Qué bueno que usted está allí para levantar su voz y hacer conciencia, ¿verdad?, a los que escuchan. Este proyecto lo originan el senador José Vargas Vidot, la senadora Lourdes Santiago, la senadora Ana Irma Rivera Lacén, el senador Rafael Bernabe y el senador Javier Aponte Dalmau. Como usted ha dicho, por los medios informativos, que en ocasiones dejan de informar para deformar, que en ocasiones en vez de informar interpretan la información, que en vez de informar a veces se editorializa la información, medios que están comprometidos ideológicamente, los mismos en ocasiones coartan el derecho a la libre expresión de aquellos que no piensan igual que ellos. Este proyecto me parece que privilegia a un sector sobre otro. Están diciendo, déjenme actuar de esta manera, pero ustedes no pueden actuar de la otra manera. Me parece un proyecto por encargo, perdonando la expresión, y no representa lo que están presentando. ¿Sí? Yo quiero explicar. El motivo es eliminar las terapias de conversión. Pero cuando uno va a buscar y lee bien el proyecto, hay algo detrás.
es como un iceberg, un témpano de hielo que está en la corriente marítima u oceánica. La mayor amplitud del témpano de hielo, ¿dónde está? Debajo de la superficie. Y así es este proyecto, como yo bien le decía a la vicepresidenta del Senado y a su equipo de trabajo, que la semana pasada el compañero Moisés Román y este servidor estuvimos allí, estuvimos 2 horas dialogando, que dicho sea de paso, nos recibió muy bien, y le hicimos ver eso. O sea, hay que tener cuidado con este proyecto, ¿ah? Porque en sí no lleva el evitar, el eliminar la terapia de conversión. Se está atentando contra varios derechos: libertad de expresión, libertad religiosa, la libertad de los trabajadores de la salud, la libertad religiosa, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, una de las cosas le voy a dar un ejemplo de lo que pasaría si este proyecto pasa. Estoy de acuerdo con usted. Como le comenté antes, aquí hay unos grandes intereses. Si ya en plan para el negocio se le está cayendo, ya se está pasando al mundo de las hormonas, ¿de dónde va a sacar los clientes? De los niños. Esa es la realidad. Realmente aquí hay grandes intereses detrás de esto y grandes intereses a nivel mundial. Esto no es Puerto Rico nada más. Pero le voy a dar un ejemplo concreto. Este profesional de la salud le estaría impedido intervenir en las preferencias sexuales de este menor, pues porque si el menor se siente que atraído hacia los nenes, pues no se puede impedir. Pero mire este ejemplo. Este menor de 15 años se siente atraído hacia un menor de 5 y lo viola. ¿Qué puede hacer el profesional de la salud con este niño de 15? No puede hacer nada, porque el nene puede decir, no, pero eso es mi preferencia legal, sexual, pues los niños de 5. Y eso es un delito. O sea, estaría abriendo la puerta hasta la comisión de delito, porque un menor de 15 viola a uno de 5, levanta la defensa, que es preferencia sexual, y es intocable. Otra cosa también es que le impide al profesional de la salud buscar la raíz de esta confusión. Y si ese niño está siendo violado por su tío, por su padre, por su hermano, por su maestro, por quien sea, el profesional de la salud le está impedido indagar de dónde sale la confusión. A mí me acribillaron porque yo dije esto en un medio secular y me dijeron que los homosexuales, que de dónde yo me sacaba que los homosexuales salían de abuso sexual. Yo no estoy diciendo que la mayoría, que sea así siempre, pero hay una gran mayoría que vienen por abuso y trauma. Escuché ese programa, licenciada. Entonces, estuvo una hora, ¿verdad? Después del programa, la persona quedó tan confundida con esos ejemplos que yo le di, que eran ejemplos concretos. Porque el problema es que esta gente no está acostumbrada a que se le hable con honestidad y con ejemplos concretos. Obviamente, ¿qué hacen? Demonizan a las personas. Pero realmente a mí no me preocupa lo que puedan decir, porque realmente esa es la función de ellos, tratar de confundir. Pero lo que están haciendo verdaderamente es que están abriendo la puerta a que más gente tenga la curiosidad de aprender del problema, y ya muchos papás están despertando. O sea que lo que ellos tratan de hacer mal, Dios lo torna a bien, porque me ha abierto las puertas a otro tipo de programas que yo de otra forma no hubiera tenido acceso, para seguir explicando porque yo digo que el proyecto es heterofóbico, y lo seguiré diciendo porque para mí eso es lo que dice el proyecto, no lo digo yo, y está claramente expreso allí. Y sí, hay unos intereses que están ahí detrás de esto. Y esa es la realidad, esa es la realidad. Representante Lizy Burgos, a partir de mañana este proyecto se abre a vistas públicas, este proyecto de ley. Y obviamente el mecanismo de ello pues es escuchar voces a favor y voces en contra. He escuchado algunas quejas de personas que han intentado hacer alocución, hacer presencia, hacer su planteamiento
desde el punto de vista en contra de este proyecto, y se les ha dicho que ya no hay espacio, se les ha dicho que ya no hay oportunidad, se les ha ignorado por parte de la persona que en este caso tiene en sus manos el calendarizar estas vistas y estas ponencias. Dicen que la persona es el senador Vargas Vidot. ¿Usted ha escuchado algo sobre de eso y puede negarlo o afirmarlo? Sí, tengo una persona que conozco que trató de entrar en una ponencia, le dijeron que no, que estaba todo bien, pero eso también es desconocido. El reglamento aquí de la legislatura no establece cuántas vistas hay que hacer, que solamente hay que hacer 2. No, se supone que para hacer una legislación responsable tiene que ser un proceso riguroso. Si hay que hacer 20 vistas públicas, hay que hacer 20 vistas públicas para que sea el balance de ver cuál es el mejor bienestar de la sociedad. Pero verdaderamente aquí ese es el problema, que depende de la comisión que esté, es cómo se va a manejar. Un ejemplo, yo levanté la voz la semana pasada con relación a lo del cannabis medicinal en el empleo. Y yo le pedí al presidente de la comisión, por favor, usted tiene que traer profesionales de la conducta humana, profesionales de la salud, para que hablen cuáles son los beneficios y cuáles son, ¿verdad? Los efectos secundarios que pueden ser peligrosos en el empleo, porque, ¿verdad? Yo no puedo juzgar a nadie que use cannabis medicinal, eso no es el issue. El issue es que a nivel laboral es peligroso si no se maneja con cuidados, y todos sabemos que esto no es como los medicamentos que tienen su dosificación, sino que la persona va y consume y lo consume como entienda, y en el área laboral podría causar muchos accidentes. Esto no tiene ningún tipo de regulación a nivel de transportistas, a nivel de gente que maneja, llega con niños, con personas mayores de edad. Y yo levanté el issue. Ellos entendieron que el planteamiento mío no era necesario y ya le hicieron el marco y está listo para bajarlo al municipio. Obviamente, yo tratando, ¿verdad?, de protegerme entre una enmienda y me gustaría, si tengo el tiempo de leerla para que ustedes sepan lo que está pasando. Y yo quería entrar en una excepción y exclusión, y dice así: por virtud de las disposiciones constitucionales de separación de Iglesia y Estado, primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América, así como el artículo 2, sección 3 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las disposiciones de esta ley no serán aplicables a iglesias o congregaciones religiosas, organizaciones, sociedades, instituciones, así como a ninguna entidad, corporación con o sin fines de lucro, organización comunitaria de base de fe, institución educativa y ¿verdad?, todo lo que tuviera que ver con lo que es religioso, porque es inconstitucional una imposición a la iglesia, porque esto está regulado por la Constitución. Esta enmienda no me la aceptaron. O sea que si este proyecto pasa, las iglesias, las escuelas, iglesias y todo lo que tiene que ver con el sector de base de fe se ve impedido de poder decidir si tiene un empleado o no que usa cannabis medicinal en su trabajo, porque ya la enmienda fue derrotada. ¿Qué puede pasar con este proyecto? Que cuando pase al Senado, pues entonces volvamos a dar la batalla para que entonces le incluyan por lo menos esa enmienda, porque verdaderamente nos deja desprovistos y nos siguen quitando los derechos, y nuestra libertad religiosa cada día la quieren secuestrar más. Y precisamente tenemos que levantar banderas sobre estos asuntos, porque a la hora de la verdad, aquí se ve claramente que lo que quieren es ir secuestrando nuestra libertad religiosa. ¿Por qué? Porque nuestras libertades religiosas son los que han permitido que esto se aguante en Puerto Rico, no haya avanzado como ha avanzado en otros sitios. El que haya gente de fe, de valores en Puerto Rico, ha impedido el avance. Si no fuéramos un pueblo de fe como somos,
ya nosotros estuviéramos peor que Canadá y peor que España y que muchos que ya estas legislaciones los han afectado y hasta pastores han estado presos cuando no se han sometido a lo que el Estado dice. Y nosotros estas libertades las tenemos que proteger. Yo voy con nuestra vida, definitivamente. Marrero. Nada, me parece interesante lo que ella dice, esto último, que hay que defender, si es hasta con la propia vida, defender lo que nosotros hemos proclamado como valor, como principio. Así que sabemos que es una digna representante de la iglesia ahí donde Dios la ha puesto y esperamos que Dios la siga usando de manera especial. Amén. Y no calle su voz. Yo creo que estamos ante una situación donde nosotros no podemos bajar la guardia de ningún momento y tenemos que instar a nuestra gente a que los que puedan llegar mañana a esa marcha, claro que con el protocolo y el distanciamiento, hacer acto de presencia, porque no podemos estar silentes ante una guerra declarada y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra su iglesia. Hay una pregunta última. Sí, adelante. Sí, hay una pregunta última que quisiera hacer. Ya estamos casi para cerrar. Nos indican allá en la emisora. Pero ¿cómo está el espíritu de la Cámara de Representantes con respecto a este proyecto? Sí, yo he tratado de ya ir hablando con ellos, tomándole la temperatura, como yo digo. Pues ya me he ido reuniendo, tengo unos que voy a reunirme con ellos y pues sentarme con las evidencias. A mí no me gusta hablar si yo no tengo evidencias. Tengo evidencias del Colegio Americano de Pediatras, tengo evidencia de los sectores conservadores que todavía respetan lo que es la ciencia, porque hay ellos citan a la APA, que obviamente se tragó el cuento de la ideología, pero hay otros sectores responsables, como el Colegio Americano de Pediatras, que sí atienden este problema de forma responsable y dicen cuáles son las consecuencias. Y con esta data científica, empírica, ya los casos que se han visto a nivel internacional, en España, en Canadá, o sea, sentarme con ellos y irle explicando. Hay personas que sí que están de acuerdo conmigo y ya están cerrando filas, porque obviamente yo me tengo que preparar por si este proyecto radioactivo llegue a la Cámara. Estamos orando fuertemente para que se implosione totalmente en el Senado. Amén. Y eso es lo que estamos esperando. Pero si llegase a la Cámara, sí vamos a hacer el trabajo, definitivamente que sí. Licenciada Burgos, representante por el Partido Dignidad de la Cámara de Representantes en el Capitolio de Puerto Rico, muchas gracias por estar con nosotros. Apreciamos el esfuerzo y la dedicación y este espacio de tiempo que nos ha dedicado hoy para clarificar dudas y para seguir sosteniendo, como dije al principio, la ley de la repetición es bíblica y necesitamos grabar las verdades en nuestro corazón y en nuestra mente para no ser engañados. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos en los segundos finales y quisiéramos recibir la oración de nuestro obispo por el bien de nuestro país en medio de estas circunstancias. Sí, antes de orar quiero informarles que en el Senado hay algunos senadores que están ya en contra, como lo es el senador Albert Torres, la senadora Ada García, el senador Rubén Soto, la senadora Riquelme, la senadora Joan Bebe y otros que en la medida vaya transcurriendo esta vista yo creo que van a votarle en contra a este proyecto. Padre eterno, gracias te damos por este espacio de tiempo que nos diste de llegar a nuestro pueblo. Gracias por la licenciada Burgos, Lizy Burgos, que estuvo con nosotros, el doctor César Vázquez, trayéndonos información, Señor, muy importante, muy sabia para el pueblo. Ahora te pedimos que sigas iluminando a aquellos que estamos luchando
contra este proyecto, unos de una manera, otros de otra, pero haciendo lo que tenemos que hacer. Y que ilumines a los senadores para que este proyecto de alguna manera no pueda ser aprobado. Danos, Señor, de tu gracia y de tu sabiduría. Bendice a los radioyentes, ministra a los mismos conforme a sus necesidades, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Dios les bendiga. Dios les bendiga.